quiero seguir mi tema sobre la conciencia y quiero meterme a procurar explicar un pasaje de la Biblia que es conocido y muy controversial, y es necesario que hablemos de este pasaje. Se trata de Romanos 7, y en Romanos 7 se nos pinta un cuadro de una persona que está se siente completamente perdida y tiene una conciencia de derrota, una conciencia de que no hay esperanza para ella, y tenemos que entender bien de quién está hablando esta persona para que nosotros no vayamos a concluir mal sobre nuestras propias vidas. Quiero leer una parte de Romanos 7 empezando en el versículo 15 y nada más quiero que me sigan. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, hablando de la ley de Moisés. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí Pablo está refiriéndose a una persona que en sus conclusiones llega a tener una conciencia de que realmente no hay esperanza para ella. Quiere hacer lo bueno, pero al mismo tiempo es incapaz de hacer lo bueno. La teología ha hablado mucho de este pasaje, se está discutiendo desde hace 2000 años. Y aquí tenemos que tomar la decisión que tiene que ver conmigo hoy, este pasaje. La experiencia, claro que es una experiencia que muchos dirán que está hablando de mí, porque yo quiero hacer lo bueno, pero a veces dentro de mí siento que no soy capaz de hacer lo bueno. Y muchos se rinden en esta conciencia de como derrota, una conciencia de que no se puede porque aunque quiero hacer lo bueno, quiero vivir cristianamente y correctamente, pero realmente no puedo. Y aquí tiene su confirmación bíblica diciendo, pero ya está, Pablo mismo lo dice, que hay una ley dentro de mí que aunque quiera hacer el bien, no soy capaz de hacerlo porque dentro de mí reina la ley del pecado. Tenemos que hacer dos preguntas aquí muy serias. La primera es, ¿se refiere este pasaje a un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿O se refiere Pablo tal vez a un inconverso? Tal vez se está refiriendo a su vida antes de conocer a Cristo. Porque no mucho cuadra, porque ya leyendo el último versículo de este capítulo, estoy en Romanos 7:25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor mío, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero todavía termina el capítulo como algo, hay una lucha que realmente no puedo salir bien de esa lucha. ¿Se trata de un inconverso? No puede ser. Porque si leemos todo el capítulo 7, nos damos cuenta de que esta persona de quien está hablando Pablo, dice que la ley es santa, la ley es buena,
la ley es digna de ser seguida y una persona inconversa nunca diría eso. Un inconverso no va a decir que la ley es santa y que la ley es buena y correcta. No, a un inconverso no le interesa la ley de Dios porque no vive, no tiene moral, no tiene ética cristiana, eso que no le importa la ley de Dios. Así que de un inconverso no puede hablar aquí. Pero hablará de un cristiano que ha nacido de nuevo, y aquí la respuesta tiene que ser tampoco, no puede hablar este pasaje de un cristiano que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque el mismo autor Pablo, en el capítulo anterior, nos leemos lo siguiente. En el versículo 10 empiezo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, hablando de Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo de lo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice versículo 14. Así que un cristiano no puede hablar el capítulo 7 tampoco, porque un cristiano ha aprendido a estar en Cristo, que ha muerto el pecado, que el pecado ya no tiene señorío sobre su vida, que en sus miembros ya no debe reinar el pecado y no tiene que reinar el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza, según versículo 6, fue crucificada juntamente con Cristo. Y luego Pablo dice que por la fe consideraos como muertos al pecado y vivos para con Dios. Y está hablando de nuestro interior igual como el capítulo 7, pero en el capítulo 7 está hablando de una persona que está desesperada, una persona que no encuentra salida del dilema de querer hacer el bien y no poder hacerlo porque dentro de él dice que reina algo que le impulsa a hacer el mal, que no quiere en lugar del bien que sí quiere hacer. Entonces, considerando la revelación del capítulo 6, considerando al mismo tiempo el primer versículo y los que siguen en el capítulo 8, donde dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién se refiere el capítulo 7? Y yo digo que la respuesta la encontramos en los primeros versículos de este capítulo, porque hemos aprendido a leer la Biblia en contexto, espero. En Romanos 7, 1 al 4 leemos lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Leí hasta el versículo 3. ¿Qué cuadro tenemos aquí? Tenemos el cuadro de una mujer casada, donde dice que cuando se muere su marido, ella es libre de la ley que la obligaba a ser fiel a su marido. Y quiere decir que aquí estamos hablando de una relación como de matrimonio. Ese es el cuadro para el resto del capítulo. En cuanto al resto del capítulo, tenemos que concluir entonces que está hablando de lo siguiente. Pablo está diciendo,
una vez que el cristiano ha sido libre de la ley por la muerte de Cristo y por la fe mía en la muerte de Cristo, ya no tengo ninguna relación con la ley de pecado, ya no tengo ninguna relación con lo malo. Por lo tanto, yo soy salvo por la gracia de Jesucristo. Pero si yo regreso a conseguir mi salvación por medio de cumplimiento de la ley, estoy regresando al primer marido que según Romanos 7 ha muerto. La ley, nuestra relación a la ley ha muerto en el sentido que fue cumplida en lugar nuestro por Jesucristo. Quiere decir que si yo en mi conciencia vuelvo a tratar de justificarme delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley, entonces yo resulto siendo una persona que es miserable, es una persona que encontrará que es incapaz de cumplir la ley, es una persona incapaz de justificarse delante de Dios, es una persona desesperada porque quiere hacer lo bueno, pero encuentra dentro de sí la ley que no puede hacer lo bueno, sino más hace lo malo en lugar de lo bueno. Esta no es la persona nacida de nuevo, sino que es la persona nacida de nuevo que ha regresado al camino de cumplir la ley de Dios con tal de justificarse y ganarse la salvación delante de Dios. Y este tal, dice Pablo, es un miserable que gritará, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, para nuestra conciencia es muy importante de que nosotros estemos completamente convencidos de que nosotros somos hijos de Dios. Como Romanos 8 lo empieza a ilustrar en muchas palabras. Lean Romanos 8 para librarse si sufren de este problema. Romanos 8 habla de que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Esa debe ser nuestra conciencia. Si tenemos la conciencia de que tenemos que cumplir la ley para llegar al cielo, esta conciencia nos va a matar. Esta conciencia nos va a esclavizar. Esta conciencia nos va a quitar todo el gozo que realmente deberíamos tener como hijos de Dios. Hermanos, Pablo escribió el capítulo 7 de Romanos para advertir, igual como advirtió a los Gálatas en capítulo 3. Gálatas están locos de que empezaron en el espíritu y quieren terminar en la carne. A eso se refiere Romanos 7 y a ninguna otra cosa. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros hemos muerto al pecado y nosotros podemos hacer lo bueno que queremos hacer. Podemos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Podemos vivir en santidad porque hemos sido de nuevo y tenemos esta nueva naturaleza que es la naturaleza de nuestro Padre. Y que por favor que no volvamos a una conciencia de que tenemos que cumplir la ley para ser salvos, porque nadie se puede salvar de esta forma. La salvación se consigue única y solamente por gracia, por medio de la fe, como nos enseña Efesios 2. Dios les y os bendiga desde aquí y os deseo un fin de semana magnífico en el nombre del Señor Jesucristo. Vivamos la libertad que tenemos en Cristo y vivamos la victoria que tenemos sobre el pecado por el sacrificio de Jesucristo. Amén.